Dice las iniciales de la clase más de fr, ¿no? Guión bajo riesgos, guión bajo 3. Ese es uno. Y el otro es uno que dice Study Notes. Dice Werner Modeling Rate Making, ¿no? Es el que termina en Rate Making. ¿Va? Son esos dos los que vamos a estar revisando. Y se los digo para que vayan tomando notas. Como les decía, todo este material pues bueno, está en inglés, pero creo que está bien que sea así porque así es como se maneja normalmente en el mercado, ¿va? Entonces, bueno, me avisan si ya tienen ahí listos para tomar notas o ya abrieron el documento o algo. ¿Pueden repetir, profe, por favor? ¿De dónde sacamos la información? Del Classroom, del el que se llama 3, más de riesgos 3, y el otro que es el que termina en Rate Making, Study Notes y al final Rate Making. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Ok. Primero, nada más como repaso, ya todos sabemos qué es frecuencia, todos sabemos qué es severidad, todos sabemos qué es exposición, ya sabemos cuando hablamos de siniestralidad, ¿sí? Y por ahí, en el último ejercicio, les hacía la pregunta de cómo se iba a hacer o cómo se iba a ir devengando esa siniestralidad, ¿no? Pues bueno, justamente esa es la introducción para lo que es el cálculo de las primas, ¿ok? Entonces, voy a empezar por el cálculo de primas en general. Esto es un principio, digamos, genérico de teoría del riesgo, pero es el que aplicamos para daños, porque yo sé que para personas, cuando ustedes lo vieron, bueno, particularmente para vida, no lo vieron así. Ustedes lo vieron con la anualidad y con el seguro, ¿no? Ahí había un producto que dependiendo de la temporalidad, ¿no? Y de cada cuando era pagadero y esas cosas, ustedes tomaban ahí las tablas de mortalidad, ¿no? Y calculaban a valor presente los flujos, ¿no? Y luego lo dividían entre lo que iban a ir recibiendo por parte de los asegurados, ¿no? Y algo así lo calculaban como una prima dependiendo de cada tipo de seguro, ¿no? En este caso, ese principio se podría aplicar como lo está, como, bueno, como lo vamos a ver en la clase, pero es más tradicional hablar de esta manera cuando hablamos de no vida, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos habla de cuáles son los principios para el cálculo de primas, ¿sí? Y entonces dice que el problema principal en seguros es determinar el monto de la prima tal que la siniestralidad, aquí cuando dice losses se refiere a siniestralidad, de lo cual nosotros ya sabemos de qué estamos hablando y lo está denominando SDT. Ajá. Entonces busca que esas pérdidas estén cubiertas con ese monto de prima. ¿Sí? Ese es el principio o el problema principal, perdón, de las aseguradoras, determinar el monto con el que van a cubrir los siniestros. ¿Sí? No sé por qué sigue llegando mucha gente, no le voy a aceptar. Ok, entonces, eh, ¿cuál es el reto? Porque pues no nada más es, le pongo un precio y ya, ¿verdad? Dice que el precio de las primas o el valor de las primas debe ser lo suficientemente bajo para que pueda ser competitivo y pueda atraer clientes. ¿Sí? Entonces es un problema en el que no solo buscamos la suficiencia, porque si fuera la suficiencia, pues lo vendemos tan caro como se nos ocurra, ¿verdad? También tenemos que pensar en que debe ser bajo para poderlo vender. Si no lo podemos vender, pues no vamos a tener un negocio, ¿no? No lo vamos a poder distribuir. ¿Ok? Eso es lo importante de este primer párrafo. No voy a leer todo, voy a ir leyendo secciones ahí para que ustedes vayan tomando notas, ya si ustedes lo quieren leer con calma, por eso les dejo el documento, ¿sí? ¿Dudas con el problema principal
de los seguros y cómo se maneja? No, profe. No, bueno. Ok, bueno, entonces dice los principios, ¿no? Para los clásicos, digamos, para el cálculo de la prima. Entonces dice que lo principal es que decíamos que SDT es la siniestralidad o losses, ajá, y que esa siniestralidad la vamos a intentar medir para la prima en términos de su valor esperado y de su varianza. Entonces, la siniestralidad, pues que estamos asumiendo aquí implícitamente, es una variable aleatoria, ¿verdad? Y eso nosotros ya lo habíamos visto. Cuando nosotros estábamos modelando la severidad, decíamos que era una variable aleatoria continua, ajá, no negativa. Y la frecuencia, pues en general es no negativa también, ¿no? Bueno, me refiero a que puede ser cero, ¿no? Y puede ser mayor a cero. Entonces, si estamos tomando en cuenta dos variables aleatorias no negativas, aunque una sea discreta y la otra continua, lo que nos dice es que la siniestralidad, pues también va a ser una variable aleatoria, ¿verdad? Y va a ser no negativa, lo cual hace sentido, ¿verdad? Los siniestros, desde el punto de vista de la aseguradora, son positivos, porque son las cosas que van a ser sus egresos, ¿sí? Bueno, entonces te dice que se tiene que cumplir alguno de estos principios, y ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, pensemos que esto es como esta es la prima, ¿no? P de T. Que si la prima de T, ¿no? Es menor que el valor esperado de la siniestralidad, quiere decir que la aseguradora va a perder en promedio, ¿sí? O sea, en promedio quiere decir que si tienen un montón de T's, o sea, T's pueden ser periodos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y analizan la siniestralidad de cada uno de esos periodos y lo comparan contra su prima, ¿sí? Si en general la prima promedio es menor que la siniestralidad promedio, ahí dice que va a perder. ¿Están de acuerdo? Pues está recibiendo menos dinero de lo que va a tener que pagar, ¿verdad? Cuando es al revés, dice que si la prima es mayor que la siniestralidad esperada o la siniestralidad promedio, entonces la compañía de seguros va a ganar en promedio, ¿sí? Entonces, si se fijan, la parte principal de la prima es pensar siempre en promedios, en valores esperados, ¿sí? No pensamos en valores exactos, o sea, bueno, en algún valor en particular que se compare contra otro. No pensamos hasta ahorita, luego lo vamos a ver, pero no pensamos siempre en percentiles. Ahorita les digo por qué. Y también no pensamos en otro tipo de medidas, como sería la moda o la mediana, porque son difíciles de interpretar en términos de dinero. ¿Sí? Entonces, siempre en seguros pensamos en valores esperados. Esa es la parte fundamental. ¿Sí? Y entonces aquí nos dice el principio neto, ¿no? ¿Qué significa esto de neto? Bueno, se va a buscar una prima, así le están llamando neta, ¿no? Que sea igual a la siniestralidad. ¿Sí? O sea, imagínense que para cada T, dijimos T es el periodo, ustedes pudieran determinar su siniestralidad y sacaran su valor esperado. Entonces, si fuera exacto, ¿no? Estarían diciendo que van a cobrar justamente lo que van a pagar. Y entonces a eso le están diciendo que es una prima de mercado justa, ¿no? Y hace sentido, ¿no? O sea, si lo pensamos como asegurados, pues esperaríamos que las aseguradoras no nos cobren de más, ¿verdad? Que no se pasen, ¿no? Que nos cobren lo justo, ¿sí? Pero vean la conclusión que dice aquí.
que esto normalmente lleva a la ruina de la compañía. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué si cobro siempre lo justo me lleva a la ruina? Porque no está considerando gastos operativos. Ok, pero eso sería como otro tipo de quiebra, ¿no? O sea, sería, estoy de acuerdo, o sea, si no le pongo ahí los gastos y los costos, ¿no? Y eso, de acuerdo, pero pensemos ahorita solo en la parte de la siniestralidad, o sea, solo la siniestralidad. Si pensamos solo en esto, mi objetivo ahorita es cubrir esto y yo tengo exactamente esto que le estoy cobrando a los asegurados. ¿Por qué creen que me podría ir a la ruina como Porque la aseguradora? estaríamos subestimando. Por ahí va. ¿Por qué? ¿Quién habló? Ah, yo, profesor Daniela. Daniela, ¿a qué te refieres con que lo estaríamos subestimando? Pues si estamos hablando de que es el valor esperado de nuestra siniestralidad, eso no significa que siempre va a ser el mismo. Solo es como un indicador de más o menos en donde podría estar, pero puede ser mayor o menor. Y Correcto, cuando lo estamos sobreestimando, pues no hay ningún problema, pero si lo estamos subestimando, ahí sí. exacto. Muy bien, sí, porque cuando nos esté tocando que la siniestralidad salió más alta de lo que cobramos, ¿no? Pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque le estamos pegando en promedio, pero no le estamos pegando a esos valores altos, y esos valores altos nos pueden llevar a la quiebra. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Ok. Bueno, entonces, si bien este principio suena como bonito teóricamente, por lo que acaba de decir Daniela, por cierto, Daniela, me gustó tu participación, me recuerdas ahorita al final para que te anote, ¿no? Porfa, si no me Sí, acuerdo. gracias. Muy bien. Como decía Daniela, pues sí, no estamos considerando esos valores que están después del promedio. Ujú. Bueno, vámonos abajo. Entonces nos dice, y aquí lo que no me gusta mucho de este documento es que abusa un poco del lenguaje, porque dice que es el principio del valor esperado y como que se puede confundir con que ya estamos tomando un valor esperado acá, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿a qué se refiere esto? Pensemos más bien en la fórmula, más que en el nombre de cómo le está llamando el principio. Te dice que es al valor esperado de la siniestralidad se le va a poner algo adicional, uno más, ¿no? Eso que es como una P, una RO, una cosa así, ¿no? Este, y lo que dice es que esta variable tiene que ser mayor a cero y que se le llama un recargo de seguridad, safety loading, ¿no? Así es. Cuando escuchen loadings, en español lo traducimos como recargos y safety, pues de seguridad, ¿no? Eh, entonces, justamente aquí se cubre lo que decía ahorita Daniela, oye, pues si yo estoy pensando solo en el promedio, eventualmente me voy a quedar corto porque va a pasar que esos siniestros en algún momento me superen, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ponerle un recargo, ¿sí? Un recargo de seguridad, un margen de seguridad, también así luego le llaman, de tal forma que, ¿qué? Pues que siempre estemos por arriba del promedio y entonces como que ahí vamos a estar cuidando que ya no se nos va a la ruina. Pero vean, aquí es un poco tramposo, ¿no? Porque el decir uno más esta letra, ¿no? Les digo perro, lo que sea, este, está tramposo porque no nos dice cómo cuidar que no nos vayamos a la ruina. ¿Por qué? Porque no se vea que con que yo le vaya a poner .00001, ¿no? Ya con eso ya se volvió, ¿verdad? O sea, algunas veces esos decimales pues ni nos van a contar. Tiene que ser algo lo suficientemente alto. Entonces, para eso se van haciendo los siguientes principios. ¿Ok? El siguiente principio es sobre la varianza. Entonces ya se imaginan qué es lo que va a pasar. Pues yo tengo mi valor esperado de la siniestralidad y le voy a agregar alfa veces la varianza de mi variable aleatoria. ¿Sí? Entonces aquí ya estoy pensando en términos de la varianza. Pero la varianza es una medida bastante agresiva, ¿están de acuerdo? O sea, la varianza de una variable aleatoria muchas veces se hace gigantesca. Uh -huh.
Entonces el ponerle alfa nuevamente me deja un poco en las mismas, ¿no? O sea, si yo estoy pensando en alfa, pues también quién sabe cuántos alfas, ¿no? Ustedes me podrían decir lo que les enseñaron en estadística, que casi siempre nos vamos como a dos desviaciones, en este caso dos varianzas, ¿no? O buscamos algo equivalente, ¿no? A lo mejor sería 0.1 varianzas es equivalente a dos desviaciones estándar. Por dar un ejemplo, ¿no? Digo, no sé, eso de aquí también nos lo deja un poco tramposo. ¿Están de acuerdo? Llegamos a un problema similar a lo que está aquí arriba. La diferencia es que aquí está en términos de la variable aleatoria y de una medida de su variabilidad, que sería varianza. ¿Sí? Me voy a mover hacia abajo. No voy a ver este límite. Nos lleva a la siguiente. Ahora es con la desviación estándar. ¿Sí? Y entonces, aquí esto ya es más fácil para nosotros de digerirlo, sobre todo pensando en estadística, ¿no? Y ahorita ya les había adelantado un poco, porque ya cuando lo tomo en términos de la desviación estándar, o sea, la desviación estándar, ese sí es como algo medible en general, ¿verdad? La varianza es complicada de explicar, pero la desviación estándar, como ya está en términos de las mismas unidades, de lo que estamos midiendo en nuestra distribución, es más fácil ponerle un recargo. Y entonces aquí cuando sea ese alfa, este alfa ya es como más manejable por nosotros. Y ahí ya entra lo que ustedes aprendieron de estadística de las dos desviaciones. Bueno, si quieren, pensamos por ejemplo en la normal que les dijeron del 1.96, ¿no? Bueno, aquí no va a ser normal, pero les da una idea de que a lo mejor podría ser dos veces, ¿sí? La desviación estándar, por dar un ejemplo. Ok, bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Muy bien, bueno, pero aún así sigo teniendo un problema relevante. No es que yo pueda cobrarle dos veces las desviaciones estándar más el valor de la siniestralidad al asegurado. ¿O ustedes estarían de acuerdo? ¿No? Si agarro y les digo, pues yo como aseguradora, mi siniestralidad es de 100 millones de pesos, pero les quiero cobrar 200 millones de pesos. Como que me van a voltear a ver y van a decir, pues me voy con otra aseguradora, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema de que esto no es el fin del cálculo, o sea, nos falta algo más, ¿no? Este de aquí abajo, del de Kramer-Lundberg, este me lo voy a brincar. Este ustedes lo van a ver cuando lleguen a teoría del riesgo. No lo quiero ver ahorita y no lo vamos a ocupar para la clase. Entonces, si quieren, táchenlo, ¿va? No lo voy a ver. Me voy a brincar y también me voy a brincar estos. Me voy a ir a este. Otra forma de calcular la prima dice que es con cuantiles, ¿sí? Ustedes ya saben qué es un cuantil. ¿Cómo lo describirían? ¿Qué es un cuantil? ¿No? Bueno, cuando hablamos de una función de densidad, ¿verdad? Y nosotros vamos viendo cómo se va integrando esa función, o en el caso de que sea una función discreta y vamos sumando, lo que vamos acumulando es probabilidad, ¿no? Y entonces, conforme avanzamos hacia la derecha en esa distribución, vamos acumulando más probabilidad, ¿no? Y cuando llegamos al final de la distribución, o en el caso de las continuas que van al infinito, en el proceso límite, llegamos a que la probabilidad sería 1, ¿verdad? Debe integrar 1. Ok, pues entonces hay veces que nos interesa que esa función llegue hasta cierto valor en el que nosotros nos sintamos cómodos, ¿no? Que eso es lo que ustedes conocen como un intervalo de confianza, por ejemplo, ¿no? Cuando se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? O solo hacia la derecha, o solo hacia la izquierda, ¿sí? Como lo vieron en estadística. Eh, entonces, el cuantil, pues tiene que ver con una probabilidad acumulada. Entonces se dice que el cuantil es el valor en el que se acumula cierta probabilidad en nuestra función de densidad, distribución, la que quieran, como la quieran ver, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Pero para mí es más fácil de leerlo
en este lugar. Ok, lo que te dice es que si se calcula la probabilidad de que nuestra variable de siniestralidad sea mayor a una prima bajo cierto cuantil, si yo calculo esa probabilidad, yo lo quiero tener controlado. Yo quiero que pase pocas veces. Entonces yo quiero que esto sea menor o igual que epsilon. Lo estoy controlando, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca en este principio? Pues lo que estamos buscando es que cuando lleguemos a cierto cuantil, nuestro riesgo esté controlado. Otra forma de decirlo es el número de veces que quedaríamos fuera de ese control sería epsilon, ¿verdad? El número de veces proporcionalmente, ¿sí? Entonces es un principio distinto a lo que veíamos allá arriba. Allá arriba estaba en términos del valor esperado y yo le agregaba cosas, ¿verdad? Para tener esa seguridad. Aquí no. Aquí yo lo que quiero es cubrirme de tal forma que solo unos casos queden fuera de lo que yo tengo controlado. ¿Fui claro en lo que dije y cómo lo dije? ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Sí. Bueno, asumiré que desde aquí. Va. Cuando tienes la variable de pérdidas, S de t, y tú dices que esa S de t que esté arriba de un percentil o de un cuantil, mejor dicho, un cuantil, así como está denotado, yo quisiera que la probabilidad de que pase eso sea muy baja. O sea, que yo tenga controlados el número de casos en el que yo me paso de la siniestralidad que yo quisiera tener bajo mi control. ¿Sí? Y eso es lo que normalmente se le conoce como el value at risk, el valor en riesgo, el VAR, ¿no? Si habían escuchado del VAR, lo vieron en estadística. Entonces, buscamos estar cubiertos con cierto VAR. ¿Alguien dijo algo, perdón? No, yo abrí mi micrófono. Ok. Bueno, entonces, este principio podríamos decir que es el principio del VAR, ¿no? Del VAR con V de vaca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que queremos estar cubiertos con cierto cuantil, ¿sí? Pero igual aquí tenemos un problema, ¿no? O sea, el irnos por este camino, si de por sí los de arriba podían ser caros, ¿verdad? Porque le estábamos sumando arriba del valor esperado, pues este podría ser muchísimo más caro. Pero entonces me van a decir, bueno, ¿y entonces para qué vemos este? Pues si nunca lo vamos a cobrar. Ah, es que sí se ocupa. ¿A alguien se le ocurre algún tipo de riesgo en donde nos podría interesar los cuantiles altos? ¿Algún seguro de daños? Pues podría ser para desastres naturales. Muy bien, exacto, ¿no? Todos los siniestros de los seguros catastróficos van a estar en este caso. Cualquier cosa que sea catastrófica está en este caso. ¿Por qué? ¿Cómo medimos eso? Ustedes cuando contratan un seguro catastrófico, ¿sí? De la naturaleza que ustedes quieran, eh, no están pensando en qué va a pasar hoy o qué va a pasar el siguiente año o qué va a pasar en 2 años, ¿no? Pero lo que sí saben es que ya si evaluaran a lo mejor 50 años, van a decir, a lo mejor ya en esos 50 años sí ya me toca alguna vez, ¿no? O en 100 años ya me toca alguna vez, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la aseguradora se va a preparar y no va a cobrar el valor del año, ¿verdad? Porque si cobra el valor del año, a lo mejor le da cero. Si no ha habido siniestros o no espera tener siniestros, sería cero. Su valor esperado es muy bajo, casi, ¿no? Digo cero, pero es casi cero, ¿no? Un valor muy chiquito. Pero ya cuando lo vemos a largo plazo,
como que sí hay algo ahí, un riesgo, ¿no? Entonces, en ese tipo de seguros, yo no le puedo cobrar el valor esperado al asegurado, como aseguradora, ¿verdad? Le tengo que cobrar mucho más. ¿Cuánto más? Un cuantil. ¿Cuál cuantil? Bueno, eso sí ya dependerá del tipo de riesgo y dependerá de la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo. Bueno, recientemente ustedes saben que en Acapulco, por ejemplo, hubo un huracán, ¿no? Apenas. ¿Fue el año pasado o el antepasado? Ya no, el pasado, si no me equivoco. Si no me corrigen. Pero antes de eso, no había habido realmente huracanes de esa intensidad en Acapulco. Entonces, pero no significaba que no fuera a haber, ¿verdad? O sea, siempre se espera que vaya a haber. El tema es que tienen que cobrar de cierta manera, ajá, para que cuando llegue les alcance el dinero a las aseguradoras. Entonces, si bien las aseguradoras venden el seguro por corto plazo, o sea, de año en año, ¿verdad? Están pensando en algo que puede pasar a largo plazo y que mejor se protegen desde ahorita. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas de los principios de la prima? En resumen, siempre pensamos en promedios, les agregamos una seguridad, ¿verdad? Esa seguridad puede estar dada en términos de alguna constante o puede estar dada en términos de su varianza, desviación estándar, otros principios por ahí que no vimos, pero también puede estar dada en términos de cuantiles, o sea, de lo que le llamamos aquí el VAR, Value at Risk, valor en riesgo. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver ahorita en esta casi media hora. ¿Está claro para todos lo que son estos principios de cálculo de prima? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, por el momento voy a cerrar bueno, me voy a pasar al otro, más bien no voy a ocupar ya este. Y entonces, ahora lo que nos hace falta definir es en sí qué es la siniestralidad. ¿Sí? Y creo que ustedes ya tienen una idea y bueno, ya lo hemos ido platicando, pero para fines de lo que es la prima, la siniestralidad pueden ser muchas cosas. Entonces, bueno, este les digo que es en el otro libro, este es en el que decía Study Notes y termina en Rate Making o algo así, ¿va? Que ya están ahí en el Classroom. Bueno, entonces aquí nos dice que para calcular la prima, vean cómo abusamos tanto del lenguaje los actuarios, ¿no? Aquí dice que prima es igual a siniestralidad más LAE más UW expenses y UW profit. A ver, vamos a recordar. Losses es en sí la siniestralidad, que dijimos que la siniestralidad, pues bueno, es el, el uso, ¿no? Del seguro y es ese pago de la suma asegurada, que puede ser toda la suma asegurada o una parte de la suma asegurada, ¿sí? Pero también teníamos esta parte, lo vimos hace, si no me equivoco, hace 2 semanas. ¿Alguien recuerda que era LAI? Sí, yo, gastos de ajuste. Muy bien, gastos de ajuste. Y de hecho estos son, eh, bueno, dice en inglés sería Loss Adjustment Expenses, ¿no? Así es como aparece. ¿Alguien recuerda que era UW? Y Jimena, también me recuerdas al final de la clase, porfa. Ahorita llevo dos en mente, Daniela y Jimena. Underwriting expenses. Underwriting Expenses, gracias. Va, pues la tercera participación de hoy, Elías. Me recuerdan al final, porfa, los tres, para que no se me olvide anotarlos. Ok, Underwriting Expenses y Underwriting Profit, ¿no? Entonces, Underwriting, dijimos que se traduce como suscripción, ¿verdad? Entonces son los gastos de suscripción y todo esto en conjunto dice que es la prima. Ok, y entonces ya está relacionado con lo que no me acuerdo quién por ahí decía, tal vez fue Cecilia, no recuerdo. ¿Fuiste tú, Cecilia? ¿Qué parte? Dijiste de que faltaba en el tema de los gastos. Ah, sí, de las utilidades. Muy bien. Bueno, digo, no era eso para la ruina, pero sí se ocupa para la prima. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos los actuarios dentro del abuso del lenguaje de esto?
que a veces cuando decimos, dime cuánto vale la prima, pues no sabemos si nos referimos a la prima que estábamos viendo. Me voy a regresar. Alguna de estas, ¿no? No sabemos si estamos hablando de esta prima, que tiene que ver con la siniestralidad, ¿verdad? El valor esperado de nuestra variable siniestralidad, o si estamos hablando de la siniestralidad con gastos de ajuste, con gastos de, digamos ahorita, underwriting, suscripción, y con la utilidad, ¿verdad? No sabemos. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, desafortunadamente así es el lenguaje. Entonces, para fines de la clase, yo trataré de irles aclarando, pero digamos que en la primera parte de la clase de hoy hablamos de la prima de riesgo. Y ahorita vamos a hablar, este concepto es la prima de tarifa. ¿Sí? Que ustedes ya conocen los dos términos de la parte de vida, ¿no? Entonces, cuando hablábamos solo del valor esperado de la siniestralidad como variable aleatoria y que hablábamos del recargo y eso, estamos hablando de la prima de riesgo, ¿sí? Y ya que cuando le agregamos los recargos, que serían los gastos, costos y utilidad, estamos hablando de una prima de tarifa. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a estar hablando ya más de la prima de tarifa, así como viene esto definido. ¿Ok? Ahí me detienen cualquier cosa. Voy a avanzar. Eso me lo voy a brincar. Y bueno, aquí nos dice en sí qué es siniestralidad. Y empieza definiendo la siniestralidad pagada. ¿Sí? Hasta ahorita yo no había dicho si la siniestralidad había sido pagada o no. Entonces dice que la siniestralidad pagada se refiere a la siniestralidad que se le ha, déjenme no abusar del lenguaje, ¿no? Que se le ha dado, ¿no? O que se le ha devuelto a los asegurados, ¿no? Digo, aquí yo sé que esto sería como reclamantes, ¿no? Pero nosotros no ocupamos el lenguaje, nosotros somos asegurados o beneficiarios, ¿no? Entonces, ya cuando se le dio ese dinero al asegurado, decimos que está pagada. Mientras no se le haya dado el dinero al asegurado, no está pagada, ¿sí? También ya habíamos hablado, por ejemplo, aquí ocupa otras palabras, reported, que significa reportado, ya lo habíamos visto. Dice que cuando ya fue reportada, aquí dice que hay esto, case reserve. La traducción es reserva de casos, ¿no? Y dice que corresponde al monto esperado con el que se estableció el siniestro. Entonces, aquí ya me dice, bueno, mientras yo no lo haya pagado, lo que voy a tener es una reserva de ese siniestro, ¿verdad? Que es el monto que yo espero pagarle al asegurado. Pero, ojo, todavía no se lo hemos pagado. Es una estimación, ¿sí? Y esa reserva, aquí se le llama case reserve, la reserva de casos, ¿sí? En nuestra normativa, como se le conoce, es la reserva de monto conocido. ¿Sí? Es una estimación y nosotros es lo que conocemos. ¿Ok? Y bueno, ya cuando ya sabemos cuánto va a ser exactamente, pues la pagamos y ya pasa para acá, paid losses. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice. Vamos a leer este. Dice que la suma de la siniestralidad pagada y la reserva de casos se le conoce como siniestralidad reportada. Y también se le conoce como, bueno, ya me gusta decirle así, siniestralidad ocurrida. Ok, entonces ya tenemos varios términos. Cuando yo tengo la estimación, dijimos, es case reserve. Mi reserva de monto conocido. Luego, yo la voy a pagar. ¿Sí? Generalmente, cuando yo la pago, ya no la tengo acá, ¿verdad? Porque ya no tengo nada que pagar. Y mientras no la haya pagado, yo todo lo tengo acá en case reserve. Entonces, por eso es que aquí abajo me dice que es la suma de lo pagado y de lo reservado.
Eso se llama siniestralidad reportada o siniestralidad ocurrida. ¿Sí? Lo ocurrido va a ser igual a lo que yo pagué y a lo que sigo teniendo reportado. ¿Eso por qué lo manejo así? Bueno, piénsenlo que hay veces que tienen varias coberturas afectadas, un siniestro, y no necesariamente ya pagaron todas, a lo mejor solo han pagado 2, ¿no? Pero les faltan pagar 3, por ejemplo, ¿no? A la aseguradora. Pues la suma de esas 5 coberturas es mi siniestro total, ¿verdad? Mi siniestro ocurrido, o mi siniestro reportado, como le dice aquí, ¿sí? Mi paid losses sería la parte que ya pagué de ese siniestro, que solo dije que eran 2 coberturas, y mi case reserve serían las 3 coberturas restantes, las que no he pagado. ¿Está claro el ejemplo? Profesor. Creo que eso fue sí no entendí bien, pero No, espero que sí. ¿podría repetirlo? Quede de todo. Justo esto de reported losses, case incurred losses. Sí, decía, esos dos son lo mismo. Reported losses y incurred losses. Yo le digo, a mí no me gusta decirle case incurred losses, yo le digo incurred losses o siniestralidad ocurrida, ¿sí? Y dije que es la suma de lo que yo tengo reservado más lo que ya pagué, Ok. ¿sí? Que es lo Sí, mismo que viene acá arriba, ¿no? sí, Bueno, gracias. de nada. Muy bien. Vamos a meterle más términos. Espero que vayan anotando todos los términos. Luego dice, cuando la siniestralidad ocurrida o reportada, como dice aquí, puede tener ajustes, ¿verdad? Eso es lo que sigue diciendo. Bueno, no lo traduje directamente. Hay una reserva adicional. Por el momento, aquí nos dice que se llama, lo voy a sombrear, incurred but not enough reported. Ajá. Ocurrido, pero no suficientemente reportado o no completamente reportado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Piensen en el ejemplo más sencillo, es en un choque. Cuando hay un choque, el ajustador llega y les va a dar una estimación, ¿verdad? Va a decir, pues el choque yo lo estimo que vale unos 20,000 pesos, llévalo al taller y ahí te lo van a arreglar, ¿no? Y ya, entonces el asegurado lo lleva, ¿no? Lo lleva al taller y resulta que ya no vale 20,000 pesos, sino que el ajustador pues, le falló tantito, ¿no? Y fueron 22,000 pesos. ¿Están de acuerdo que el siniestro no fue completamente reportado? Le faltaron 2,000 pesos, ¿verdad? Entonces, ese monto del siniestro va a tener ajustes, en este caso hacia arriba. También podría ser al revés, que el ajustador se haya pasado, ¿no? Y que en lugar de 20,000 pesos fueran 18,000 pesos. Entonces, cuando lo llevó al taller, resultó que era menos. De todas maneras, no estaba completamente reportado, ¿verdad? Aunque fuera negativo, se había pasado, ¿sí? Ese ajuste todavía tenía que ser ajuste de menos. Entonces, no está completamente reportado. Bueno, eso es lo que aquí le están diciendo. Incurred but not enough reported, ¿sí? Ocurrido, pero no completamente reportado o no suficientemente reportado. Y ese nombre, como se abrevia, es IBNER, ¿sí? Aquí se fijan si aparece una E. Pero por otro lado, podemos tener siniestros que no han sido reportados así por completo. Y eso es lo que nos dice aquí. ¿Qué significa eso que no han sido reportados? Un ejemplo, y creo que ya lo habíamos medio platicado en algún momento. Bueno, vamos a plantearlo. O sea, imagínense que, regresando al ejemplo del huracán de Acapulco, ¿no? Y entonces el asegurado fue a su casa de Acapulco como un mes después del huracán, ¿no? No había podido ir, pues ya pasó el huracán. Les digo, un mes después dice, pues ya voy a ver mi casa de Acapulco, a ver cómo está, ¿no? Y va el asegurado y cuando llega,
pues resulta que sí le afectó el huracán y que tiene todos los vidrios rotos, ¿no? Se le cayó una palmera, ¿no? Se le dañó el techo, no sé. Y entonces dice, pues bueno, esto no es que acabe de pasar, ¿verdad? Pasó hace un mes cuando fue el huracán, pero apenas me estoy dando cuenta. ¿Qué hace el asegurado? Llama por teléfono, le va a hablar a la aseguradora, oye, fíjate que pasó esto. Yo supongo que fue cuando estuvo lo del huracán, no había podido venir, manda a tu ajustador. Entonces ya mandan al ajustador y va a decir, revisa y va a dar un dictamen, ¿no? Va a decir, sí, sí fue por ese tema o no, no fue por eso, ¿no? Fue por otra cosa. Bueno, sea como sea, en ese momento es cuando se dio cuenta el asegurado. No lo pudo haber reportado antes a la aseguradora porque no sabía. Entonces, ese es un siniestro que había ocurrido, pero no había sido reportado, ¿verdad? Entonces, que es justo la definición de acá. Entonces, es un siniestro ocurrido, pero no reportado. Y entonces ahí les digo que seguimos abusando del lenguaje, ¿no? Como que a los actores nos gusta ponerle casi las mismas palabras a todo, ¿sí? Se parece mucho a esta, ¿verdad? Pero para distinguirla, acuérdense, el not enough reported, o sea, no completamente reportado, significa que ya me lo reportaron, pero me falta ajustarlo, ¿verdad? Y la otra parte es, pues todavía la aseguradora ni lo conoce, aunque ya ocurrió. ¿Sí? Entonces, cuando uno considera todo esto, cuando considera los ajustes que va a tener en el futuro, o considera los siniestros que ya ocurrieron pero que no le han reportado, se le llama siniestralidad última. ¿Sí? Lo cual hace sentido, ¿no? O sea, dice, de lo que tú ya conocías, que sería tu incurred losses, ¿no? Tu siniestralidad ocurrida, y si a eso le sumamos la parte que nos falta, ¿no? Para que se ajuste, ya sea hacia abajo, ¿no? Suma o resta, y además le agregamos la parte que todavía no me reportan como aseguradora, que hay siniestros que ya ocurrieron pero no me han reportado, si yo considero eso, lo sumo, se le llama siniestralidad última, ultimate losses. ¿Sí? Yo sé que fueron muchos términos, espero que hayan tomado ahí buenas notas, pero esto es el lenguaje universal. O sea, cuando trabajen, los que les toque a ustedes, ¿no? Trabajar en aseguradoras, esto es como la base de todo. Tienen que dominar este lenguaje así súper bien. Saber qué es paid losses, saber qué es case reserve, incurred losses, ultimate losses, IBNR, IBNER, ¿no? Todo esto así es como la base. ¿Ok? Entonces les recomiendo que lean una repasada. Lo vamos a usar el resto del curso este lenguaje y también lo van a ocupar ustedes en administración actuarial del riesgo y también lo ocupan en teoría del riesgo. ¿Sí? ¿Dudas de estos términos? No, ninguna duda, gracias. Muy bien. Bueno, déjenme ver si... No, ya hasta aquí lo voy a dejar esta parte. Bueno, entonces, resumen de hoy, vimos qué es prima de riesgo, empezamos a hablar de la prima de tarifa y definimos qué era en sí la siniestralidad. ¿Va? Pues para que no se les olviden todos esos términos, les digo, los vamos a seguir ocupando todas las clases prácticamente. Muy bien. Entonces, nada más me recuerdan, dijimos que era ¿Daniela qué? ¿Daniela Mandujano? Sí, Daniela Mandujano. ¿Quién más? Veo aquí Elías Santana. Los voy a dejar de presentar para anotarlo. Espérenme tantito. Daniela Mandujano, Elías Santana. ¿Y quién más? Y yo, Jimena Jimena, Ramírez. ¿verdad? Gracias. Jimena Ramírez. Perfecto.
Pues los anoto ahorita para guardarles su participación. Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy y seguimos el miércoles. Gracias, Gracias. profe, nos vemos. Gracias, profe.